Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos por aquí, por un mundo de economía a través de su televisora del Táchira. Buen miércoles, Fidel. Gracias, Darcy. Igualmente, bienvenidos amigos. Nosotros acá en Un Mundo de Economía seguimos muy interesados por la temática internacional y el impacto, particularmente de lo que ocurre en América Latina, pueda tener sobre Venezuela y desde Venezuela también sobre la América Latina. Y por eso hoy vamos a abordar este interesante tema de protestas en América Latina, porque estamos viviendo eso. ¿Crisis política o una crisis de la democracia en el continente? Y para ello, por supuesto, tenemos un muy calificado invitado para conversar de un tema que conoce de la A a la Z. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es nuestro buen amigo, excelente analista, por supuesto. Se trata de Juan Guerra, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Católica del Táchira y un agudo investigador y opinador de todos los temas en lo que es política internacional. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Tremenda presentación, ¿no? ¡Wow! Está el cual eres tú. Gracias. Eres mejor que mi madre. No digas eso. Ella es más crítica, menos crítica que mi madre. No, y de verdad que la audiencia siempre nos pide, ¿no? Sí, porque lo hemos dicho, tú perteneces al portafolio de nuestros invitados, está como los internacionalistas, aquí hay muy pocos internacionalistas en San Cristóbal. Y soy buen amigo de la casa. Buen amigo de la casa, buen amigo nuestro y sobre todo muy agudo, muy incisivo en cada uno de sus opiniones. La temática de este mediodía la hemos intitulado Protestas en América Latina. ¿Acaso se trata de una crisis política o de una crisis general de la democracia? Sorpresivamente se han desatado una serie de protestas en varios países aquí en América Latina, en Ecuador, en Chile, igualmente en Bolivia, por ese descontento que hubo respecto a la denuncia del fraude electoral. En Ecuador igualmente por el aumento de los combustibles, etcétera. En Chile, Colombia porque no hay muchos desacuerdos con las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, que tras 15 meses de estar en su mandato, pues las encuestas y la aceptación pues está en rojo, ¿no? La gestión del presidente Duque. ¿En qué se parecen estas protestas de cada uno de estos países? ¿Y cuál ha sido el objetivo, o vamos a decir así, el argumento para que se hayan desatado y que tienen más o menos, vamos a decirlo, caliente la región? Primero, muchas gracias por invitarme, Fidel, Darcy, señores, muchachos, gracias. Yo soy de los que no se cree el cuento del fantasma omnipresente del Foro de San Pablo, ¿no? O sea, superpoderosos. Esos tipos hacen de todo, acaban con todo, sacan a Lula de la cárcel, meten al otro. Son unos magos para esa historia, ¿no? La Liga de la Justicia. Sí, pero al revés, ¿no? O sea, los malos de la película, pero con una capacidad de fuego sorprendente, ¿no? Yo no soy tan optimista ni soy tan alegre en las descripciones que son las típicas de señalarlos a ellos como los grandes responsables de los grandes aleos que están generando una conmoción andina. Si te pones a ver, toda la cordillera andina está en crisis. Desde Venezuela hasta la Argentina, que comparte un pedazo, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, y eso no es casual, Sin duda alguna hay disfuncionales que están montados en el propósito, y con toda seguridad de exportación netamente venezolana, que están en el propósito de generar molestias dentro de estos países. Pero esas molestias no tendrían un caldo de cultivo adecuado si la gobernabilidad, o lo que se llama hoy en día la gobernanza o el buen gobierno dentro de esos países, funcionara. O sea, para poner un ejemplo gráfico muy rápido, Macri no pierde las elecciones porque tiene una esposa despampanante que se dedica al negocio de la moda. Macri pierde las elecciones porque no cumple con las expectativas del pueblo argentino. En cuanto a velocidad, en cuanto a transparencia, en cuanto a capacidad real de profundizar sobre todo lo que tenía que tener las reformas argentinas, y por eso es que una banda de bandidos vuelven a tomar control de la Argentina. Entonces, lo mismo ocurre con Chile. O sea, nosotros vemos a Chile como un paradigma de democracia, lo cual es,
pero un paradigma de democracia que funcionó y funcionó muy bien porque porque tuvieron 17 años a una bestia que se dedicaba a matar a diestra y siniestra y que montó un modelo económico altamente eficiente, pero a punta de fuego y de sangre, que se llamó Augusto Pinochet. Todo lo demás es una derivación de la continuidad de este proceso de gestión que estaba vinculado justamente hacia la eficiencia de los altos estándares burocráticos y administrativos chilenos, que empieza a fracturarse simplemente porque la gente, luego de muchos años de la desaparición de Pinochet, no ve en buena medida resuelta parte de sus necesidades desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista del mejoramiento educativo, desde el punto de vista del mejoramiento de vida, de calidad de vida personal. Paseate por las calles de Santiago. Es una ciudad hermosísima, pero muy costosa, donde pueden vivir bien los que tienen dinero. Los que no tienen dinero viven de verdad muy apretados. Entonces, cuando tú juegas a la democracia inclusiva, pero de la boca para afuera, y no incluyes a los grandes contingentes humanos, tú creas un colchón permanente de insatisfacción colectiva, en donde unos cuantos sinvergüenza, bien sea del Foro de San Pablo o del planeta Júpiter, pueden llegar a hacer algo molestoso. Claro. Pero no porque ellos sean poderosos, sino porque el caldo de cultivo está ahí. De manera que entonces no es casual, hay una crisis política en el continente. Sí, ahora, ¿tendrá algo que ver en esta situación un aspecto genético latinoamericano? ¡Wow! A ver, porque algunos pensamos que genéticamente hablando el latinoamericano es pro izquierda, enamorado, romántico. Ustedes los politólogos siguen insistiendo de los determinismos, ¿no? Sí, efectivamente, hay una aproximación hacia la izquierda, pero lo que hay es una búsqueda continental, hemisférica y humana por una calidad de vida mejor. Qué interesante. Bien, debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy miércoles de Dialoguemos. Estamos conversando con Juan Guerra, agudo internacionalista. Estamos hablando sobre las protestas en América Latina. ¿Crisis política o acaso es una crisis general de democracia? No se aparten, por favor. Continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, conversando con el internacionalista Juan Guerra, profesor de la Universidad Católica del Táchira, y estamos hablando sobre las protestas que se han ocurrido en las últimas semanas en América Latina. ¿Crisis política o una crisis general y profunda, además, de la democracia? Ese es el tema que estamos abordando. A ver, Juan Guerra, quedaba bastante claro en el segmento anterior que efectivamente hay una crisis política y del sistema, en el sentido de no responder apropiada y rápidamente a las expectativas de la población. Eso es lo que ha generado entonces toda esta oleada de protestas en Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, que no está fuera de la ecuación, etcétera. Venezuela no. Aquí estamos en una calma. Porque vamos bien. Aquí estamos en una calma extraña. Como vamos tan bien, pues, bueno, ¿para qué entonces, protestar? Pues? ¿Para qué protestamos? Entonces, tenemos esa situación, ciertamente. Ahora, de todas maneras, queda en el aire la inquietud, ¿no? Si el sistema está fallando, en todo caso, vemos cómo se ha reconfigurado políticamente el continente, y en 10 años el continente latinoamericano estaba pintado de rojo, con excepción de 2 países, claro, y hoy está pintado en otros colores, con excepción de 2 países que están en rojo. Hoy tenemos gobiernos de centro derecha en prácticamente todo el continente, pero en crisis. Sí, nosotros somos una excelente vitrina de lo malo. Eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? O sea, el modelo político venezolano, quebrado, inadecuado, retrasado en algo así como 70 años de la época de la Unión Soviética para acá, pero de la Unión Soviética en su formación por Lenin y por Stalin y qué sé yo. Proceso político. ¿No? Es una excelente vitrina de lo que no sirve. Entonces, bueno, somos un excelente paradigma también como para meter miedo. Somos como que el coco de América. Mira dónde puedes llegar. Mira dónde puedes llegar si sigues quemando estaciones de Transmilenio en Bogotá. Terrible. Terrible. Mira lo que te puede pasar, ¿no?
mira lo que te puede pasar si empiezas a romper o si sigues rompiendo estaciones hermosísimas del metro de Santiago de Chile. Te puedes convertir en Venezuela. Bueno, es importante que la gente sepa, se pueden convertir en Venezuela, eso no es mentira, se pueden convertir en este desastre. El asunto que eso no es la patente de corso para que las estructuras políticas domésticas no resuelvan las expectativas. Porque es como vuelvo otra vez, y disculpen por favor, como el cuento... No se quede la cosa en un claro, como un poco para ambientarlo dentro de Venezuela. Como vamos bien, no hacemos nada. Entonces, en otros países, como la cosa está descontrolada, en Venezuela, y nos da muchísimo miedo en lo que se puede convertir el país, nosotros no vamos a resolver las expectativas colectivas, pero dense por satisfechos, porque estamos acá como el gran paraguas para evitar la porquería del siglo XXI. Entonces, ese chantaje en lo que anda buena parte de la clase política, de la nomenclatura política latinoamericana, es peligroso. Eso es porque suicidio. ni lava ni presta la que hablaba Batea. Es que eso es suicida, por supuesto que sí. Justamente de acuerdo a las últimas publicaciones que ha hecho Latino Barómetro, ha reportado que en cuanto a las mediciones, que estas protestas no se deben a que haya un descontento y no apoyen sobre todo a regímenes autoritarios en vez de los democráticos. Así lo han demostrado los estudios. Muchos de los países donde se han presentado estas protestas tienen poblaciones relativamente medianas y pequeñas. ¿Por qué entonces se le ha hecho tan difícil a los gobiernos medir el descontento social para evitar dichas protestas? ¿Acaso es un problema de izquierda o derecha, de descontento de la población en que cada vez tiende a estar más sumergida en la miseria, proletariadamente hablando? Hay mucho de miseria en esto. Hay mucho de hambre, mucho de miseria, de frustración y por supuesto, repito, mucho de chantaje. Ahora, recuérdense una cosa también, ¿no? O sea, buena parte de los países donde estamos hablando o de los que estamos hablando, y lo acabamos de presenciar hace unas semanas en Bolivia, ha montado una maqueta ficticia, igual que la venezolana, de democracia, que no es otra cosa que un barniz de exportación. Pero no hay tal democracia cuando tú tienes las condiciones electorales que tienes en Venezuela, la oposición tan comprometida con el proyecto político del gobierno como el que tienes en Venezuela, porque eso no es una democracia, como tampoco existe en Bolivia. Entonces, esos niveles de contrapeso que requiere todo sistema para equilibrar las gestiones, empiezan a desaparecer, Darcy. Claro. O se diluyen, y si a eso tú le sumas el terror coco permanente de mira lo que te va a pasar, entonces la gente a la final lo que tiene es una frustración colectiva mayúscula, que no termina de resolver las cosas. A menos que la empiece a resolver como algunas partes del mundo, o algunas partes de América, como tú estás indicando, de poblaciones pequeñas, identificando un culpable de afuera. Por ejemplo, nosotros nos estamos convirtiendo ahorita en los nuevos judíos de América Latina. O sea, los ecuatorianos insisten que nosotros somos el problema de Ecuador. Y en Perú, igual, en Colombia mismo. Y en Colombia están empezando a decir que somos el problema de Colombia. De las protestas. Entonces es muy bueno. Que los saqueadores en Bogotá que somos nosotros, son venezolanos. Somos nosotros. O sea, por eso digo, o es tan omnipotente y omnipresente el Foro de San Pablo, o están buscando inclusive las clases políticas domésticas latinoamericanas, chivos expiatorios, para ni siquiera responsabilizarse de la magnitud y del contenido de las protestas. Oye, porque no puede ser, vale, aquí entre nosotros, que casi 2 millones de venezolanos que están pasándolas de Caín en Bogotá, en Colombia, estén dedicados exclusivamente en hacer la vida imposible al presidente Duque. No me suena. Eso es una lógica totalmente elemental. No me suena. Están buscando la forma de ganar dinero y mandárselo a su familia, que en Venezuela se está muriendo de hambre. Exactamente. Entonces, totalmente de acuerdo, Juan. Esta historia no me la como completa. Claro, son mecanismos distractivos. Lógica. De verdad. Estrictamente lógica. Son mecanismos distractivos que las élites políticas en sus países están utilizando. Pero con mucho riesgo, con mucho peligro, porque mientras no enfrenten los problemas, entonces, y estén distrayendo, eso es un Fidel, estamos nosotros empezando a pagar los platos rotos en un pocotón de lugares. Sí, así están las cosas. Amigos, nuevamente tenemos que hacer un corte comercial. Nos retiramos por unos segundos y regresamos con más del mundo de economía con Juan Guerra, internacionalista. Ya venimos.
De regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy miércoles de Dialoguemos con nuestro invitado Juan Guerra, internacionalista y también profesor de la Universidad Católica del Táchira, agudo analista. Parece ser que hay muchos analistas políticos que de una u otra manera han asomado sutilmente que estas protestas que se han dado en un tiempo consecutivo, que surgieron inicialmente en Bolivia y en los demás países aquí de Sudamérica, tienen influencia y están manejadas desde Cuba, a través del Foro de Sao Paulo, que es en la pretensión de hacer un bloque latinoamericano de izquierda, comunista. Tú como internacionalista, ¿qué opinión le merece al respecto? Mira, Darcy, Fidel, señores, desde que la Revolución Cubana triunfó y se dedicó al amponato universal y al asesinato colectivo, no ha dejado de decir que ese es su proyecto. O sea, si algo tiene la Revolución Cubana es su honorabilidad en la sinvergüenzura que ella ha hecho siempre. Entonces, dentro de su agenda de siempre ha estado eso, la exportación de su modelo, fracasado, genocida, pero es parte de su hambriento, hambriador, ¿ok? Es su proyecto. Ahora, ojo, repito, o sea, la cosa funciona sí, solo si hay un caldo de cultivo. Si no hay un caldo de cultivo, la cosa no penetra. Ahora, eso es relevante, pero lo que a mi juicio termina siendo aún más relevante es cómo la Europa democrática le juega el juego a esta ampocracia que es Cuba, jugando a un rey que va a felicitarlo y a tímidamente hablar de democracia y a no hacer ningún tipo de comentario sobre esto. Entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, pero espérate, ¿qué está pasando? ¿Son los cubanos los que están en proceso de exportación de su maldad? ¿O son los europeos los que están en el proceso permanente de exportar su sinvergüenzura dentro de Cuba y en consecuencia aguas abajo para allá? Porque, disculpa que haga la acotación, pero no hace mucho o hace algo así como unos días antes que el rey Felipe VI fuera a Cuba y la pasara requete bien y aceptara revisar todos los maravillosos acuerdos que tienen desde hace muchísimos años operativos haciendo negocios con los cubanos, sus ministros dijeron que ellos reconocían que el interlocutor válido de América Latina ante España era Cuba. Entonces, ¿quién es el malo aquí? O sea, ¿quién es el sinvergüenza aquí? ¿Quién es el degenerado aquí? ¿Y qué o sea, papel? el rey de España, el sistema financiero español que se dedica a lavar la mayor cantidad de dinero sucio que ha corrido de Venezuela en algún momento de su historia, o los cubanos con una diametralmente limitada capacidad de exportación de su revolución. La revolución cubana se exportó de una manera fidedigna, importante, en los 80 a través de Nicaragua, a través de El Salvador y a través de la guerra en Centroamérica, y posteriormente gracias a la invitación del comandante Chávez, con lo cual entran en Venezuela. Entonces, el éxito de la revolución cubana en territorio suramericano se lo debemos al mismo presidente Chávez, que por invitación los hizo entrar. No, ya nada más cuando vino Fidel Castro el 2 de febrero de 1989 a la toma de posesión del gobierno 2 de Carlos Andrés Pérez, que fue recibido como todo un rey. Ahí se mostraron las uñas y las muelas. Entonces, como el cuento. Entonces los cubanos han sido muy hábiles en explotar debilidades y en explotar hambre, deseos de crecimiento económico, de desarrollo, yo qué sé, de otros capitales. Ahora, los norteamericanos no están muy lejos de esto. ¿Qué es lo que pasa entonces en el contexto concreto de Venezuela y la capacidad de expansión de este tipo de proyecto de sistema socialista al estilo cubano, que los norteamericanos dicen una cosa, discurso, palabra, tal, y hacen otra, pero o no hacen nada? Lado pareciera exacto. O no hacen nada. ¿Qué está ocurriendo? Yo no sé, alguien cínicamente dijo que el Departamento de Estado en este momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en este momento, era algo parecido a una ONG. Me temo que es así. Y yo agregaría algo parecido a una ONG, pero como filial de Disney World o del grupo Disney, porque es un relajo. O sea, si los Estados Unidos de verdad quiere controlar y contener esta avalancha que nuevamente, igualito que en los años 80, pero en esa oportunidad empujada por la Unión Soviética, se derramó en sangre y en desgracia en toda América Latina, tienen que actuar.
porque efectivamente los cubanos llevan 60 años manejando su política exterior de forma impecable. Y hay que agregar algo. Mientras que los Estados Unidos de la administración Trump no tienen muy claro qué es lo que está pasando en la política exterior, no solamente de América Latina, sino del planeta Tierra completo. No, sino que le pregunta qué está pasando y de la de ellos mismos. Por eso. Porque la política exterior norteamericana de Trump es hoy el principal enemigo de la campaña electoral de Trump. Se lo están comiendo vivo, O sea, tiene que dar cuenta sobre Corea del Norte. Tiene que dar cuenta sobre Oriente Medio, tiene que dar cuenta sobre América Latina. Entonces, la maquinaria de reelección de Trump tiene que dar unas excelentes cuentas en el crecimiento interno, ahora, pero la desaparición de su área de influencia planetaria. Ahora, detrás de todo este movimiento se puede señalar que pareciera está una potencia como la rusa, ¿no?, en la actualidad, como lo estuvo en los 80, por ejemplo, en la Unión Soviética. Claro, en los 80 se explicaba, la Unión Soviética estaba en franco derrumbe. Era una cuestión de supervivencia, dominar en América Latina o dominar en el mundo. Pero hoy lo ha cambiado mucho. O sea, la misma mafiocracia que tenía el imperio soviético, la tiene ahorita el señor Putin, que tiene 16 años en el poder, gobernando la madre Rusia ganando las elecciones con estas maquetas electorales que ya sabemos que funcionan para muchas cosas. Queda muchas preguntas, muchas inquietudes, pero será en otra oportunidad, Juan. Muchísimas gracias. Sí. Gracias de a ti. Verdad que Gracias a ti, mi Vale. Vale. Gracias a ustedes. Así es. Amigos, de esta manera pues concluimos el programa por el día de hoy. Por supuesto, nos comprometemos a seguir invitando a Juan Guerra. En lo que queda de año. Sí, porque hay mucho que hablar. Claro. Mucho que hablar. Este asunto en América Latina político está en plena efervescencia, así que seguiremos hablando de esto. Muchas gracias, amigos. Ya saben, amigos, bueno, ver nuestra reposición a las 2 de la tarde, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook y también en lo que es Instagram, Un Mundo de Economía. Y tengan muy presente que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Tengan una buena tarde, buen provecho.